El lado oscuro de Felipe Calderón Hinojosa. Hola, fanáticos de Gerberín. Prepárense para un episodio que les volará la peluca. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas sonrisas de político y promesas más falsas que billete de $3? Pues hoy, nos vamos de safari al exótico mundo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Así es, damas y caballeros, nos vamos a meter en la vida de este político que, aunque no es alto en estatura, sí que sabe mantener una cara de seriedad digna de una estatua. Retrocedamos a una tarde soleada en Morelia, Michoacán. Corría el 18 de agosto de 1962 y el mundo recibía a un bebé destinado a ser, tachán, el presidente de México. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, un nombre que suena más mexicano que el mariachi en una boda. Este hombre, que tiene una carrera política más larga que la fila para comprar boletos de un concierto de Bad Bunny, fue el jefazo de México del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Pero ojo, eso es solo la cereza del pastel. Antes de llegar a la cima, este pequeño hombre tuvo unas aventuras dignas de novela. Y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así que, lánzate por tu botana favorita y acomódate en tu asiento, porque vamos a desempolvar la historia de este hombre que, aunque no es alto, tiene una historia gigantesca. Nuestro protagonista de hoy abrió sus ojitos al mundo el 18 de agosto de 1962, siendo el retoño de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa Calderón. Pero no estaba solo en el escenario familiar, no. Calderón compartía los reflectores con sus 4 hermanos, Luisa María, la senadora estrella, Luis Gabriel, el doctor de la familia, Juan Luis, el diputado Consuín, y María del Carmen, que seguro también tiene lo suyo. Siempre ilegítimas. Felipe, que lo acompañó de niño en esas andanzas, no olvidaría aquellos agravios. En un giro digno de una novela de televisión, nuestro personaje encuentra el amor en los pasillos del Partido Acción Nacional, donde conoce a Margarita Zavala. Juntos, se convierten en un dúo dinámico, con 3 retoños siguiéndoles los pasos, María, Luis Felipe y Juan Pablo. Antes de saltar a la fama como presidente de México, Calderón y su tropa vivían en Las Águilas, al sur de la Ciudad de México, donde las águilas no vuelan pero las intrigas familiares sí. Y ahora, un poquito de sazón académico. Calderón no es solo un rostro bonito en la política. Nada de eso. Es abogado, graduado con honores de la Escuela Libre de Derecho en 1987. Pero no contento con eso, el hombre se lanza al ITAM para sacar una maestría en economía. Y como si fuera poco, ¡zas! Se va a la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y se hace con una maestría en Administración Pública. Hablen de un hombre con más títulos que una biblioteca. Dejó para reflexionar, impartir clases en el ITAM y completar una maestría en Administración Pública en Harvard. Felipe Calderón, de político a capitán del medio ambiente internacional. La trama de Calderón se pone aún más interesante. En febrero de 2022, nuestro protagonista sorprende al mundo con un anuncio digno de telenovela. Se convierte en el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad en la Federación Internacional de Automovilismo. Así es, señoras y señores, el mismo hombre que una vez fue el capitán del barco mexicano ahora navega por los mares del medio ambiente automovilístico. ¿Quién lo diría? Tiene un nuevo puesto en la Federación Internacional de Automovilismo. Me llama la atención. Pero claro, antes de que Calderón se pusiera la banda presidencial, el hombre ya estaba en modo turbo. No estaba precisamente tomando siestas, y sí, dije siestas, no fiestas, bajo un árbol. Calderón se armó con no una, sino 2 maestrías, porque, ¿qué es un presidente sin un par de títulos bajo el brazo, verdad? Y eso no es todo. Se metió de lleno en las filas del PAN cuando este partido era una fuerza opositora de esas que hacen temblar. Calderón no solo jugó en las ligas menores, fue presidente nacional del partido, diputado federal y hasta secretario de Energía en el equipo de Vicente Fox. Su currículum es tan extenso que podrías usarlo como guía turística para un viaje largo. Al cumplir la mayoría de edad, Calderón se convirtió formalmente en miembro del PAN.
casi al mismo tiempo que su padre renunciaba a él por diferencias con su dirigencia. Inicia la fiesta del sexenio de Felipe Calderón. Agárrense de sus asientos, porque la presidencia de Felipe Calderón fue más movida que un episodio de telenovela en horario estelar. Con rumores de fraude rondando su llegada al poder, el mandato de Calderón no fue precisamente un paseo tranquilo con mariachis y tequila bueno, a lo mejor tequila sí, pero solo un poquito, por ahí chismean algunos. Más bien, fue como subirse a una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y subidas que te dejaban sin aliento. Imagínense un parque de diversiones, pero en vez de juegos, había un país entero esperando ver qué pasaba. Pero, esperen. Que en esta novela política, aún hay más sorpresas. Como diría el inolvidable Raúl Velasco, aún hay más. Tras esos grandes y a veces desafortunados proyectos de Calderón, nos empaparemos en los capítulos más oscuros de su trayectoria presidencial. Prepárense para una historia que tiene más giros que una serie de Netflix. Continuamos desentrañando el oscuro legado de Felipe. El 2 de julio de 2006 fue una fecha digna de marcar en el calendario, porque las elecciones presidenciales de ese año fueron un auténtico dramón. Calderón, en su traje de candidato del PAN, saltó al ring político con una campaña que tuvo más drama que el capítulo final de una telenovela de época. Y cuando se anunciaron los resultados, vaya si hubo controversia. Más disputado que un partido de fútbol en tiempo extra. Mi decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, sorpresa. Calderón se llevó el premio gordo. Después de una temporada completa de tensiones y alaridos políticos, el Tribunal Federal Electoral le dio el pulgar arriba. Y su ceremonia de inauguración, bueno, eso fue un espectáculo aparte. Fue tan breve que si parpadeabas, te la perdías, más corta que una canción de reggaetón en la radio. La cosa no terminó ahí. Calderón tuvo que hacer una salida express del edificio, mientras los legisladores del PRD elevaban sus voces acusando un presunto fraude electoral. Imagínate una escena de película de acción, con todo y efectos especiales. Esa inauguración tuvo más adrenalina que una persecución en Hollywood. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haiga sido como haiga sido. Y ahora, damas y caballeros, entramos en un capítulo lleno de acción en la presidencia de Calderón. Imagínense a nuestro protagonista, vestido al estilo militar, listo para protagonizar su propia película de acción, la famosa guerra contra el crimen organizado. Vaya manera de empezar su mandato. Algunos dirían que esta fue su jugada maestra para ganar popularidad después de unas elecciones tan dramáticas que ni Hollywood podría haberlas imaginado mejor. Con un sí, señor muy firme, Calderón puso en marcha la Operación Michoacán, enviando tropas federales a enfrentarse de tú a tú con los grupos delictivos. Pero como en las películas de suspenso, no todo fue color de rosa. El resultado de esta cruzada fue, lamentablemente, una estadística más escalofriante que una maratón de películas de terror, al menos 60,000 muertes relacionadas con la guerra contra el crimen. Una realidad que supera cualquier ficción de thriller, mostrando que la vida real a veces tiene giros más dramáticos que cualquier guión. Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad. El resurgir de una economía mejor. En la telenovela de la presidencia de Calderón, llegamos al capítulo donde enfrenta a un villano formidable, la Gran Recesión. Este episodio económico golpeó a México como una piñata en un cumpleaños, pero de esas piñatas rebeldes que no se rompen fácilmente. En 2009, el Producto Interno Bruto, PIB, de México se desplomó un 4.7%, sumergiendo al país en un mar de números rojos y caras largas. En el 2009, el Producto Interno Bruto caería 6.5%, la peor contracción en 77 años. Y en otro giro de la trama presidencial de Calderón, nos encontramos con un capítulo que parece sacado de una película de suspenso financiero.
Calderón, en su papel de líder nacional, lanza ProMéxico, un fondo de fideicomiso público que parecía una capa de superhéroe para los intereses de México en el comercio internacional y la inversión. Bajo su mando, la inversión extranjera directa alcanzó la impresionante cifra de $70.494 millones. Números que suenan más espectaculares que una orquesta sinfónica. Pero, como en toda buena trama, hay un giro inesperado. La deuda nacional, esa villana sigilosa, creció y se hizo más grande, como si se alimentara de los éxitos financieros. Y para agregar más suspenso, la tasa de pobreza subió del 43 al 46%. Ahí teníamos un drama financiero en toda regla, una mezcla de éxito y desafío que dejaba a Calderón en una posición más complicada que un protagonista de novela al final del penúltimo capítulo. La deuda, esa eterna antagonista, se convirtió en un personaje más en la historia de su mandato, un recordatorio de que no todo en la política es tan sencillo como parece. La Red Internacional de Representaciones de México, junto con las oficinas de ProMéxico, fungirán como punto de contacto con el inversionista o importador fuera de nuestro país. Como hemos mencionado, la presidencia de Calderón estuvo llena de episodios dignos de una serie de televisión, y aquí vienen más capítulos. Reforma penal de película. En la era Calderón, el 2008 vio una reforma en el sistema de justicia penal que parecía guión de película de abogados. Eso sí, decidieron implementarla en su totalidad hasta 2016. Más vale tarde que nunca para un plot twist judicial. Calderón resaltó que las reformas constitucionales, principalmente en materia de seguridad, representan el inicio de una nueva época para el país. El drama del H1N1. En 2009, la pandemia de gripe A, H1N1, hizo su entrada dramática, como villano de película de ciencia ficción. México, siempre adelante, reportó los primeros casos el 17 de marzo. La pandemia, que se extendió como spoilers de serie popular, fue declarada pandemia inminente por la OMS el 29 de abril de 2010, lo que no significa que fuera grave, sino que era un virus con pasaporte y muchas ganas de viajar. A mediados de abril del 2009, se detecta un caso de una gripe extraña en una escuela pública y hospitales del Distrito Federal. La aventura espacial. Pero aquí viene el giro cósmico. En 2010, Calderón miró hacia las estrellas y dijo, ¿por qué no? Y así nació la Agencia Espacial Mexicana. Porque, después de todo, ¿a quién no le gustaría un paseo por las estrellas? Y para añadir más alianzas estelares, en 2011 se unió al equipo fundador de la Alianza del Pacífico, una especie de vengadores de naciones listas para hacer olas juntos en el Pacífico. 4 países de América Latina se unieron para crear una alianza que crece y se desarrolla firmemente. Seguro, seguro para todos. Y cómo olvidar la moda más saludable de la era Calderón, la atención médica universal. En un giro digno de una serie de drama hospitalario, Calderón le dio luz verde al Seguro Popular, aprobado inicialmente por el gobierno de Fox. En 2012, este programa tomó las riendas y dijo, salud para todos. Como si fuera un desfile de moda en la pasarela de la atención médica, el Seguro Popular se puso de moda, ofreciendo un vendaje estilizado para las heridas de la población. Este capítulo fue como el momento en que el protagonista de una película decide hacer lo correcto. En opinión de muchos, habría que cuestionarles a los que no, brindando a todos un poco de ese elixir llamado cobertura médica. Y así, en un país donde las telenovelas y los dramas de hospital se mezclan, el Seguro Popular pretendió convertirse en una de las estrellas más brillantes del espectáculo de la salud. Programa bandera en este rubro, el Seguro Popular, que fue diseñado y lanzado durante el sexenio de Vicente Fox, se consolida. El protector de la naturaleza, en una movida que lo pintó como el superhéroe verde de su administración, Calderón dio un gran abrazo a la madre naturaleza al crear 16 nuevas áreas naturales protegidas. Eso es ponerse serio con el amor por el medio ambiente. Estimados ciudadanos, el verdadero desarrollo humano sustentable solo puede entenderse respetando el medio ambiente. El emprendedor político, y como en toda serie con giros inesperados, Calderón decidió que era hora de un nuevo capítulo. Después de despedirse del PAN en 2018, se dijo a sí mismo, ¿y si creo algo nuevo?
Así nació México Libre, su flamante proyecto político, con la coprotagonista de siempre, Margarita Zavala, a su lado. Un poco como empezar una secuela esperada por los fans. Emprendió con su esposa Margarita Zavala la formación de una nueva agrupación política llamada México Libre. Tragedia en guardería ABC, pero no todas las escenas de esta historia son de triunfos y nuevos comienzos. El 5 de junio de 2009 se tiñó de tragedia con el incendio en la guardería ABC en Sonora. Este doloroso episodio dejó un saldo devastador de 49 niños y niñas fallecidos. Una ironía cruel y desgarradora en un lugar que debía ser un santuario de seguridad para los más pequeños. Faltaron medidas básicas de seguridad, como salidas de emergencia y detectores de humo, convirtiendo lo que debería haber sido un refugio seguro en un escenario de pesadilla. Un capítulo trágico y oscuro que dejó cicatrices profundas y preguntas que aún resuenan. La guardería ABC de Hermosillo es un infierno para 49 niños que mueren en un incendio que se origina en una bodega aledaña. El apagón de luz y fuerza del centro, en una escena digna de un thriller político, imagina un día soleado de 2009, donde nuestro protagonista, el entonces presidente Calderón, decide que es hora de hacer algo de limpieza burocrática. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que apagando literalmente las luces? Calderón, con una pluma en mano más poderosa que la espada de un caballero, firma un decreto que marca el final de luz y fuerza del centro. Esta empresa, que había iluminado el Distrito Federal y sus alrededores, se encontró de repente en la oscuridad. Calderón defendió su acción como un paso necesario hacia un México más justo y próspero. Justicia y prosperidad que miles de familias dejaron de tener al haber perdido sus ingresos de la noche a la mañana. Un giro dramático en la historia, donde una institución que había sido parte del paisaje urbano por décadas se vio envuelta en el telón de la reforma y la reestructuración. Un movimiento audaz que dejó a muchos en la penumbra de la incertidumbre. El gobierno federal toma por sorpresa las instalaciones de luz y fuerza del centro y a través de un decreto anuncia la extinción de la paraestatal que da... La Estela de Luz, un monumento de corrupción y lujo, en enero de 2012, la Ciudad de México se vistió de gala y de polémica con la inauguración de la Estela de Luz, cariñosamente apodada la Suavicrema, por su peculiar diseño. Este coloso de acero y controversia, erigido para conmemorar el bicentenario de la independencia de México, terminó siendo un monumento a algo más, el gasto exorbitante. La Auditoría Superior de la Federación, como un detective en una novela de misterio, destapó que esta joya arquitectónica tuvo un costo de nada más y nada menos que 1,146,372,000 pesos. Casi nada. Piensen en todas las paletas, helados y antojitos mexicanos que se podrían comprar con esa cantidad. Este monumento se convirtió en un símbolo no solo de la independencia, sino también del debate nacional sobre los costos y beneficios de los proyectos gubernamentales. Una historia que ilumina no solo la ciudad, sino también las discusiones sobre la corrupción y el gasto público. La Estela de Luz, monumento conmemorativo del Bicentenario con una altura de 104 metros, no estará listo para el 15 de septiembre. Muerte o desaparición de 2 secretarios de Gobernación. Vaya. El sexenio de Calderón estuvo más movido que una película de acción, se vivió un periodo marcado por la lamentable pérdida de 2 secretarios de Gobernación. Juan Camilo Mouriño, el primer encargado de la política interior del presidente Felipe Calderón, falleció el 4 de noviembre de 2008. Esto sucedió cuando regresaba a la Ciudad de México después de una gira por el estado de San Luis Potosí. En noviembre de 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, murió al precipitarse el avión en el que viajaba en la Ciudad de México. El avión Learjet 45 con matrícula AXIDMC en el que viajaba Mouriño, considerado un amigo cercano de Calderón, se estrelló en una zona densamente poblada del poniente de la Ciudad de México. El 11 de noviembre de 2011, el helicóptero en el que viajaba Francisco Blake Mora se estrelló en una región fronteriza entre el Estado de México y el entonces Distrito Federal. Otro secretario de Gobernación del gobierno calderonista, Francisco Blake Mora, en un accidente de helicóptero. En una tranquila vivienda del fraccionamiento Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de estudiantes se reunía para celebrar una fiesta. La alegría se veía interrumpida abruptamente cuando, de la nada, un comando armado de unos 20 sicarios descendió de 4 vehículos, irrumpió en la celebración y comenzó a disparar.
Vaya fiesta sorpresa. La trágica masacre dejó como saldo 15 personas fallecidas y otras 10 heridas, todas en el rango de 15 a 20 años. En ese mismo periodo, alrededor de 2.650 personas perdieron la vida en eventos violentos relacionados con el narcotráfico en Ciudad Juárez en 2009. Y pensar que algunos de nosotros nos quejamos de tener una fiesta mala. Del sexenio y la actitud del gobierno. En enero de 2010, un comando asesinó a 17 jóvenes que celebraban una fiesta en Ciudad Juárez. El escándalo mediático de Carmen Aristegui y la pregunta sobre Calderón. En 2011, Carmen Aristegui, una de las periodistas más destacadas de México, se encontraba al frente de su espacio en MVS Radio. En un episodio que se convirtió en un escándalo mediático, abordó un tema delicado y controvertido: los rumores sobre un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente en ese entonces. En la propia imagen, unas copas y con la leyenda: ¿tú dejarías a un borracho que maneje tu coche? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Este tema cobró relevancia justo después de que se suspendiera una sesión en la Cámara de Diputados debido a una protesta de Fernández Noroña, quien desplegó una manta alusiva. Aristegui, siempre afilada en su análisis, comentó sobre los rumores que circulaban en las redes sociales. Aclaró que, aunque no había confirmación ni información específica, era un tema que requería atención, sobre todo dada la alta responsabilidad del cargo presidencial. Mis hijos, mi familia, yo me siento muy agraviado. Yo dije, qué chistoso. Y con esto cerramos el telón por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este paseo a través de los altibajos en la vida y carrera de Felipe Calderón, desde los corredores de los pinos hasta la política, la ciencia, las leyes y hasta los secretos mejor guardados. Exploramos todo. Incluso nos aventuramos en su posición en la cima de la pirámide política del país, pero sobre todo su lado oscuro. Si este episodio les arrancó una sonrisa o les dejó con ganas de más, no escatimen en regalarnos ese codiciado me gusta. Compartan este conocimiento y asegúrense de estar suscritos al canal para no perderse ni una pizca de nuestras futuras entregas. ¿Alguna pregunta curiosa rondando sus cabezas o algún tema específico que les encantaría que desentrañáramos en próximos videos? Suéltelo en los comentarios. Nos emociona más que encontrar billetes en un pantalón viejo leer sus opiniones y sugerencias. Recuerden, cada episodio es como abrir un regalo intelectual, así que sigan con esa curiosidad aguda y nunca dejen de cuestionar el mundo que los rodea. Hasta la próxima.